Bueno, en esta oportunidad lo que nos toca es el tema de conversión de unidades o pasajes de unidades. Primero les voy a presentar el sistema MKS, CGS y el sistema técnico, ¿sí? Son los tres sistemas que se utilizan para las distintas magnitudes que tenemos allá arriba, y en cada sistema esas magnitudes tienen distintas unidades. Bien, nosotros hicimos ya la diferencia entre el concepto de masa y el concepto de peso. La masa es la cantidad de materia que tiene cada cuerpo y el peso es una fuerza, por eso dice fuerza o peso. Bien, es una fuerza que relaciona a esta masa, bien, y a la gravedad. Por eso acá también habla de aceleración o gravedad. Bien, cada una de estas magnitudes va a tener una unidad dependiendo en el sistema en que nos estemos moviendo. Cuando nosotros trabajemos en física, lo que tenemos que pensar es que siempre tenemos que trabajar en una sola fila. Es decir, si llegamos a encontrar la unidad, por ejemplo, de la masa en gramos, bien, y no sé, por ejemplo, la distancia está en metros, lo que yo voy a tener que hacer es pasar alguna de las dos magnitudes o los gramos los tendré que pasar a kilogramos, o los metros los tendré que pasar a centímetros. Veremos qué nos conviene hacer. Lo que siempre tenemos que pensar es que siempre tenemos que trabajar en la misma fila, es decir, en el mismo sistema, todas las unidades, es decir, todas las magnitudes en las unidades del mismo sistema. Bien. Después acá abajo lo que yo les puse fue que tenemos unidades que son lineales, de longitud. En este caso yo estoy usando longitudes, podríamos usar masas, ¿sí? Acá en pero yo estoy usando longitudes para después hablar de esas longitudes en superficies y esas longitudes relacionadas con el volumen. Bien, entonces cuando hablamos de magnitudes o unidades de longitud, las unidades de la longitud van a ser kilómetros en el sistema internacional, ¿sí? Hectómetros, decámetros, metros, decímetros, centímetros y milímetros. ¿Qué es esto? Son unidades, la unidad es el metro, entonces son subunidades, ¿sí?, de esa magnitud, distancia o longitud, y de esa unidad metros, ¿sí? Estas son las subunidades que tiene la unidad metro. Cuando hablamos de superficie, una superficie relaciona dos dimensiones para poder obtener área. Área o superficie es el concepto. En lugar de tener metro, entonces vamos a tener metros cuadrados. Y las subunidades van a ser decímetro cuadrado, centímetro cuadrado, milímetros cuadrados, decámetro cuadrado, hectómetro cuadrado, kilómetro cuadrado. Cuando hablemos de unidades de volumen, cuando hablamos de volumen hablamos de tres dimensiones, es decir, base, ancho y alto, por ejemplo. La unidad central va a ser el metro cúbico, ¿bien? Y sus subunidades las mismas que antes, pero todas al cubo. ¿Está bien? Nosotros podemos usar esta tablita para pasar unidades de un lado al otro. Entonces, vamos a ver algunas relaciones que nosotros ya conocemos. Por ejemplo, si vamos a estar hablando de distancia, ya que estamos hablando de la distancia, vamos a plantear, por ejemplo, que una distancia nosotros la podemos expresar en metros, dijimos, ¿sí? Pero también podemos usar, esta no se ve, así que voy a usar esta negra, la distancia en metros, ¿bien? Cuando yo hablo de una magnitud, generalmente se pone entre corchetes para decir que esa es la magnitud que yo voy a estar analizando. En este caso la magnitud es la magnitud de distancia, ¿sí? Y estoy tratando que no me dé la sombra ahí, a ver si se ve. Y la unidad, en este caso que vamos a analizar, es la unidad del metro. Si yo digo, por ejemplo, que tengo, voy a plantear de vuelta esta tablita que usamos recién, que les mostré, en donde decía metros, decímetros, centímetros y milímetros, que sería la unidad más pequeña. Para el otro lado estaba decámetros, hectómetros y kilómetros, la unidad más grande de la distancia en este sistema.
Y supongamos que yo digo, bueno, yo tengo de dato 5 metros, ¿bien? Y quiero saber esos 5 metros, lo que yo quiero saber es cuántos centímetros son. Bueno, nosotros hay algunas conversiones que ya vamos a conocer y que las vamos a anotar y otras que las vamos a tener que sacar de la tabla. Entonces, si dice 5 metros y me quiero ir a centímetros, yo voy a colocar este número 5 debajo de la unidad, que en este caso me está diciendo que es el metro, ¿bien? Y voy a agregar ceros hasta llegar a la unidad que a mí me piden que llegue. En este caso es 2 ceros, ¿bien? ¿Por qué 2 ceros? Bueno, yo entonces ahora sé que 5 metros equivale, las 3 rayitas significa equivalencia, equivale a decir 500 centímetros. Y sí, está bien. Nosotros hay algunas que ya vamos a conocer. Por ejemplo, que 1 kilómetro son, ¿está bien? Son 1000 metros. Que un metro son 100 centímetros. Bien. Entonces, por ejemplo, si yo digo quiero pasar de kilómetros a metros, puedo usar directamente esto y uso una regla de 3 simple. ¿Cómo sería eso? Supongamos que ahora, este era el ejemplo 1. Supongamos que ahora como ejemplo 2, quiero decir, bueno, yo quiero pasar 3,5 kilómetros, los quiero pasar a metros. Entonces tenemos dos opciones. La opción 1 va a ser usar esta tablita que dice acá, ¿sí? Entonces, ponemos el número que está adelante de la coma, ¿bien? Porque esta es la unidad que me está representando al kilómetro. Ese número me está representando al kilómetro. Entonces, son 3, si quieren pueden poner la coma ahí, 5 kilómetros. Fíjense que yo pongo un número debajo de cada una unidad. Y me quiero ir a metros, entonces tengo que agregar 1, 2 ceros. Esto quedó tachado del ejemplo anterior. Entonces, ahora me quedó como número entero 3500. O sea, yo ya sé que 3,5 kilómetros es lo mismo que decir 3500 metros. Lo puedo usar usando esta tablita o lo puedo usar usando la regla de 3 simple con esto que ya conocemos y que lo vamos a utilizar. Si yo sé que 1 kilómetro son 1000 metros y yo tenía para averiguar cuántos eran 3,5 kilómetros, quiero saber cuántos son, entonces son X, son mi incógnita, ¿bien? Este procedimiento matemático se llama regla de 3 simple. ¿Qué hace la regla de 3 simple? Multiplica las dos diagonales que tienen número, ¿bien? Entonces me queda 3,5 kilómetros por 1000 metros, ¿bien? Y divide por la otra esquinita que estaba sola, que en este caso es 1 kilómetro. Ustedes me van a decir, ay, no sirve dividir por 1000. El único razonamiento que yo hago acá, más allá de que ya sé que se divide por 1000, es que cancelo este kilómetro con este kilómetro y la unidad que me va a quedar es el metro y está bien. Entonces hago ahora con la calculadora, si quieren, 3,5 por 1000 o corro 3 lugares la coma, entonces yo ya sé que esa X son 3500 metros. Bien, ahí tenemos un pasaje de distancia. De la misma forma nosotros podríamos hacer esto, pero en lugar de tener esta tablita para los metros, la podríamos tener para los gramos. Entonces tendríamos, para este lado tendríamos decigramos, centigramos, miligramos, para el otro decagramos, hectogramos y kilogramos. También la podríamos tener para los litros, entonces podríamos decir, no se suele usar mucho, pero puede existir. Entonces podríamos hacer, por ejemplo, litros en el medio, decilitros, centilitros, estos se usan y los mililitros se usan mucho. Decalitros, hectolitros, a veces estos también se usan y kilolitro. Cuando yo hable de kilo, siempre que diga algo kilo, ahora vamos a ver cuando veamos las unidades. Cuando hable de kilo estoy hablando de algo
que algo tiene 1000. Entonces, si yo digo 1 kilogramo, estoy diciendo que tengo 1000 gramos. Y esa es otra equivalencia que nosotros conocemos cotidianamente y la vamos a utilizar. Que 1 kilogramo son 1000 gramos. Bien. De la misma forma, se puede utilizar la tabla o podemos utilizar la regla de 3 simple. Bien. Estas son unidades lineales. Nosotros también podemos trabajar, vieron que yo les había mostrado en la pizarra hoy, superficies o volúmenes. También podemos usar esta misma tablita, pero acá esto era algo para las rectas o la distancia lineal. Si yo quiero hacer en una superficie, voy a estar hablando de metros cuadrados, decímetros cuadrados, centímetros cuadrados, milímetros cuadrados. Y para el otro lado van a ser decámetros cuadrados, hectómetros cuadrados, kilómetros cuadrados. Esto habla de superficie, ¿sí? O áreas. Entonces, 1 metro cuadrado, ¿sí? Si yo quiero ir, por ejemplo, a centímetros cuadrados, ¿sí? 1 metro cuadrado, yo lo que voy a hacer es agregar ceros para llegar hasta la unidad que necesito, igual que hacíamos antes. Pero ahora, como yo tengo cuadrados, bien, lo que yo voy a pensar es que debajo de cada unidad voy a poner 2 ceros, porque ahora ya no es una unidad lineal, sino es al cuadrado. Yo tengo que pensar en dos longitudes. Una longitud, por ejemplo, vertical y una longitud horizontal. O sea, estoy hablando de 2 dimensiones. Entonces, lo que yo voy a hacer es agregar 2 ceros para llegar a los centímetros cuadrados. Entonces, yo lo que quiero saber es 1 metro cuadrado, ¿cuántos centímetros cuadrados son? Bien, podemos usar la tablita y después vamos a tener esto también como dato. 1 metro cuadrado son 10.000 centímetros cuadrados. ¿Cómo llego a esos 10.000 centímetros cuadrados? Agregando ceros, 2, debajo de cada unidad. Entonces, ahí me quedó formado el 10.000. 1 metro cuadrado son 10.000 centímetros cuadrados. Esto también va a ser un dato que van a agregar o van a tener una hojita de fórmulas o una hojita donde vayamos a tener cosas útiles que vamos a necesitar. Si esto fuera volumen, esta misma tabla aquí arriba va a tener cubos y en lugar de moverme o de agregar ceros, 2 debajo de cada unidad, si esto es volumen y estoy hablando de algo cúbico, lo que yo voy a agregar son 3 ceros. Bien, entonces supongamos que tenemos metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos, decámetros cúbicos, hectómetros cúbicos y kilómetros cúbicos. Entonces, supongamos que yo tengo 1 metro cúbico y también me quiero ir a centímetros cúbicos. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es agregar ceros, 3, porque estoy en las 3 dimensiones y llegué a la unidad que quiero. Entonces, ¿cuánto es 1 metro cúbico? ¿Cuántos centímetros cúbicos son? Bueno, son 1.000.000 de centímetros cúbicos. Esto también lo vamos a agregar como dato para tenerlo en la hojita de fórmulas.